Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Bienvenidos al episodio 134. 134 episodios de Bad Boys. Contentísimo, Carlos, de seguir grabando, esperando de verdad que haya gente que todavía nos oiga desde 134 semanas o no semanas. Por lo menos mi mamá y mi suegro. Ellos siguen. De todos que yo estaba, disculpa que te lo diga al aire sin haberte advertido antes. Pero estaba pensando, se llama Bad Boys y nuestro grupo de hombres y desayuno es Bad Boys, pero realmente la gente que nos escucha no solo son hombres. No, también hay mujeres. De hecho, el otro día que te pasé un mensaje, una señora. Era una oyente. Saludos. Un oyente que nos compartía la experiencia del fallecimiento de su hijo, pero yo grababa. Sí, también. Y más personas. A la que me contaste, sí, la que no me pusiste el nombre, pero sí que... Sí. Sí. Ya me acuerdo cuál mensaje fue. Entonces somos Bad Boys, pero también hay Bad Girls. Así que saludos al club de fans. Habemos gente mala. Cabal. Pero salvadas por el Señor Jesucristo. Solo para aclarar que también lo pueden escuchar mujeres. También lo pueden escuchar mujeres. Pero gracias a Dios seguimos grabando. Estamos en las cartas de Pedro, muy cerca de terminar esta serie de las cartas a los Bad Boys versión Pedro. Nos quedan 2 episodios de hecho de esto. Pero ya estamos en la segunda carta, segundo capítulo de esa carta. Y es un tema sumamente interesante y cuidadoso de hablar. Pero antes de entrar al texto, cuando lo leía me venía a la mente 2 canciones. Una de Ricardo Arjona. Uy, del hermano Arjona. Del hermano Arjona. Del salmista Arjona. Del salmista Arjona. Ha sido una canción que se llama El Problema. El problema es que es conmigo. No, sí, algo así. Pero dice, ¿cómo que algo así? Así. No sé cómo dice. Yo solo sé un pedacito que decía, el problema no es que me mientas. El problema es que te creo. Sí. Entonces... Ya sé por dónde vas. Ya sabes por dónde voy, ¿va? ¿Y cuál es la otra canción vos? La otra es una de Luis Miguel, fíjate vos, culpable o no. Esa sí no me la sé, fíjate vos. Dice, miénteme como siempre, dice, ¿verdad? Necesito creerte, culpable o no. Miénteme con un beso que parezca de amor. Esa sí ya no la alcancé a escuchar, fíjate vos. Sos muy joven, decimos, para esas canciones. Fíjate que nunca me gustó Luis Miguel. No, a mí tampoco, pero y es más, me cae mal el tipo. Pero esa canción fue popular en su época. Bueno, Arjona sí te lo escucho. Por ser guatemalteco, de hecho anda en Guatemala en estos días. Anda aquí. Filmando su video en Antigua Guatemala. Sí, saludos a Ricardo si nos está escuchando. Es fan de Bad Boys. Cabal, ahí me lo encontré, me pidió un autógrafo. Yo le dije, no, autógrafo, le dije, la gloria sea para el Señor. Sí. Pero vos sí dame uno, le dije. Pues el tema cae. ¿Por qué las canciones? ¿Por qué traigo a colación las canciones? ¿Por qué hay falsos maestros? Porque nos gusta escuchar los falsos maestros, ¿no? Exacto, o sea... Y este episodio dedicado a... Nada, no es cierto. Sí. Pero es que cuando vi el tema... empieza hablando de los falsos maestros, pero creo que el tema es mucho más profundo, vamos, porque habla de la verdadera libertad y la condenación y creo que el tema central no es solo los falsos maestros, sino que todos vamos a ser juzgados y Dios va a separar los buenos de los malos, vamos. Ahí ya se acabó el episodio. Pero siempre que toco este tema o que hablo de este tema, me acuerdo de lo que vos has compartido acá, tu deseo de algún día escribir un libro que se llame Confesiones de un falso maestro. ¿Vamos? Sí. Y no sé si nos permitís hablar un poco de por qué. Sí, claro. ¿Por qué, vamos? O sea, vos tuviste un puesto de liderazgo en una iglesia por muchos años y eventualmente te reformaste o encontraste una sana doctrina que te hizo pensar que habían cosas que no habías enseñado bien. Totalmente. Para agregar a lo que estás diciendo, ¿verdad vos? O sea, cuando finalmente llegó el evangelio a mi vida, que no fue hace muchos años, fue hace poco. Yo tengo de creerme cristiano un poco más de 30 años. Pero de haber conocido el evangelio menos de 5 años. Entonces, y los otros 25. Los otros 25 a vos es en un limbo en donde vos oís un pedacito de un versículo,
la explicación o la interpretación de alguien, o vos le das una propia interpretación y entonces armas de eso toda una historia, ¿verdad? Para defender tu punto. De hecho, para entrar en contexto, en el capítulo 1 siempre de Segunda de Pedro, habla de esa parte interesante. En el versículo 20 dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Fíjate, pero me llama la atención eso, a vos. El falso profeta, el falso maestro, es el que agarra un pedazo de la palabra de Dios para interpretarlo a su gusto, lo acomoda y entonces lo explica para poder defender un punto. Yo sigo oyendo mensajes actuales, año 2025, que estamos ahorita, ¿verdad? Estamos empezando mayo 2025 y sigo oyendo mensajes donde agarran un versículo y ese solo es la base para exponer todo un relajo que no tiene nada que ver con el versículo, ¿verdad? Para justificar algo, una enseñanza que no es bíblica. Sí. Ahora, ¿por qué confesiones de un falso maestro? Porque yo hacía eso. Sí. Yo era tu alumno. Yo voy a escribir mi libro Confesiones de un falso alumno. Confesiones de un alumno y un falso maestro. Ese va a ser el libro de acompañamiento. Sí. Fíjate que, varias cosas, vamos, para empezar. Yo creo que una que debo decir de entradita es que nosotros, y lo decimos muy seguido, no estamos del otro lado de la carrera, no terminamos la carrera. Es probable, vos hablas ahora del libro y de tu intención de un día aclarar todo eso, pero creo que aún somos susceptibles a veces de fallar, vamos. Las motivaciones de un falso maestro, obviamente una de ellas es la que vos explicabas, justificar algo que queremos enseñar o que queremos que la gente haga y que realmente no está en la Biblia, vos. A veces la motivación del falso maestro, y vos lo decías con las canciones, no es que el falso maestro tenga de entradita la intención de engañarnos, pero nosotros queremos ser engañados a veces. Sí. Vamos, queremos ir a una iglesia. Necesito creerte. Y queremos vivir una fe que se acomode a nuestra conveniencia. Ahí vas. Entonces buscamos maestros que nos la pinten como, no, esta sí, la de aquella zona, a esa sí voy porque ahí sí me dejan hacer esto. O ahí no me condenan por esto. O ahí... Entonces también nosotros a veces somos parte de la motivación de los falsos maestros. Indistintamente de la motivación de los falsos maestros, que pueden haber varias y que eventualmente el mismo Dios va a juzgar, y ahí más adelante habla de eso, del juicio. Creo que todo esto debe ser tratado con misericordia. Yo pasé en este caminar similar al que vos pasaste de encontrar una verdadera conversión y una verdadera fe y una doctrina que creo yo que es saludable. Pasé de ser un criticón y medio de todas las iglesias y de todos los pastores que no se alineaban con lo que yo estaba aprendiendo está fallando nuestra luz, pues no. Son efectos especiales en este episodio. Pero pasé de ser eso, un gran crítico público e incluso acá hemos hecho chistes, ¿sabes? De ese tipo de cosas. Perdón por eso. Cabal. A entender que todo debe ser tratado con misericordia. Y sí, todo tiene que ser alumbrado con la luz que es la palabra del Señor, y la misma palabra nos va a ayudar a discernir y a distinguir y a encontrar una doctrina saludable. Pero no estamos aquí para criticar a nadie en específico ni a ninguna iglesia en específico. Así es. Todo esto es con misericordia, y también sabiendo que nosotros somos susceptibles a que alguien nos diga, pero ¿ustedes qué se creen? ¿Solo porque tienen un podcast creen que están enseñando la verdad? De hecho, podríamos nosotros estar haciendo las de falsos maestros en este momento. Y hacemos el tomo 2 de Confesiones de un falso podcaster. pero o sea, esto es muy delicado. Pero quería dar esa introducción, vamos, porque no estamos aquí en un trono ni en un caballo blanco para venir a debatir con gente que normalmente es tachada de falso maestro, ¿no? Eso es con misericordia y también con un corazón dispuesto nosotros a aprender. Así es.
Y qué bueno que hiciste esa aclaración, porque nosotros no somos mejores que ellos, no tenemos ninguna bandera, no nos graduamos de nosotros y ellos no. Pero por eso la palabra misma de Dios nos explica y nos aclara qué casos son los que tenemos que tener cuidado. Y por eso vamos a entrar aquí a lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Démosle. Voy a leer del 1 al 3 siempre en la NTV, porque me parece que esta versión para estos temas explica claramente. Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Sí. Solo ahí ya tenemos bastante que hablar, ¿no? Total. Pero mira, aquí hay un tema interesante. Dice: ya hubo y habrá. O sea, esto no ha terminado. El tema de los falsos maestros ha existido siempre. ¿Por qué? Porque siempre ha existido la maldad en la humanidad desde el jardín del Edén, ¿verdad? Vos entró en la maldad en la humanidad. ¿Y qué es lo que ha habido? Es corazones corrompidos. Y esos corazones corrompidos tratan de tergiversar lo que Dios ha dicho. ¿Te recordás en el Edén, cuando la serpiente tergiversa las palabras de Dios y le dice: así que Dios les dijo que no pueden comer de este árbol, de ningún árbol? No, le dice la mujer, de este. Pero fíjate que ya ahí trataba de torcer lo que Dios estaba diciendo. O sea, Dios no había dicho eso, pero la serpiente trató de tergiversar eso. Luego, Satanás, si lo ves varios siglos después, trató de engañar a Jesús mismo, diciéndole: así que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, la escritura, como Jesús le contestaba: todo escrito está. Le decía: bueno, escrito está que te puedes tirar desde aquí. Manda a pedir ángeles. Sí, que los ángeles te van a sostener en el aire, ¿va? O sea, le estaba provocando tentación. Entonces, siempre tenemos un enemigo que le encanta dispararnos hacia eso, vamos a tergiversar lo que Dios dice, y nuestra propia alma tiende a tergiversar lo que Dios dice. Y de hecho, yo creo que este es uno de esos temas que son especialmente aplicables hacia adentro de la iglesia, porque dice, en mi versión dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Vos das el ejemplo de la serpiente y del diablo, vamos, que normalmente lo vemos como el enemigo. Pues el enemigo, vamos, está del otro lado, pero la palabra y aquí dice: dentro de nosotros van a salir estos falsos. Entonces no es que venga alguien de otra iglesia, de otra religión, de otra comunidad, sino que dentro de nosotros está este riesgo a los falsos maestros. Así es. Y aquí te dice la señal, varias cosas que te dice aquí, ¿verdad? Dice: ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas que hasta negarán al Señor, quien los compró. Y vos decís: bueno, entonces yo no conozco a ninguno, porque ninguno ha hablado en contra del Señor. Es que no tienen que hablar en contra de él, solo tienen que desviar tu mirada de él. Sí. Mi esposa, no sé si lo leyó en algún lado, pero dice que ella siempre me dice: el diablo es tan astuto que como no puede destruir la verdad, lo que hace es que la tergiversa, vamos, y la cambia. Así es. Entonces, pasajes como los que leímos en el episodio anterior le pueden dar una vuelta, vamos. Está hablando de la salvación y ahí te pueden decir: mira, bueno, para que Dios te dé la promesa de tu casa, tienes que hacer esto. Y te tergiversó todo, vamos, y te volvió avaricia algo que era una forma de vida conforme a la salvación, que es por lo regular que por ahí vienen las cosas, vamos. Aquí no es que alguien se va a parar en un púlpito a hablar en contra del Señor y decís: este sí es un falso maestro. No necesitan hacer eso. Ellos pueden hablar incluso bien del Señor, pero desvían tu mirada del evangelio
y del Señor. Y esta es la parte interesante, vamos. Cuando el Señor envió al Señor Jesucristo, cuando Dios envió al Señor Jesucristo, envió a salvar a aquello que se había perdido, nosotros. Este es el mensaje que perdura desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia se trata de eso. De cómo caímos, cómo esa caída fue degradando al mundo a lo largo de los años, cómo Dios fue teniendo misericordia una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que llegó el Señor Jesucristo, rompió con la condenación del pecado y a partir de ahí todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y de ahí en adelante sigue la historia de la iglesia, ¿verdad? Viviendo todas las persecuciones y todo lo que ha existido y lo que existirá hasta el día de hoy y el día que llegará en el cual entregaremos cuentas al Señor, ¿vamos? O sea, es la historia de la humanidad, la salvación. Pero vos venís y te parás y vas en una iglesia en donde te hablan de otra cosa que no es esto, ¿vamos? De temas financieros que no tienen nada malo, pero desvían tu mirada del Señor en lugar de hablar a tu corazón, ¿vamos? A tu corazón, de cómo tu corazón debe ser cuidado de eso para no apartarte del Señor. Hace poco alguien me decía, mira, vos das consejos financieros. Pues depende, le dije yo, vamos, o sea, no soy experto, pero ¿cómo te puedo ayudar? Me explicó una situación y le dije, mira, como banquero, ¿verdad? Que he trabajado en banco. Entonces le di una serie de explicaciones como banquero. ¿Qué cosas? Ahora te voy a hablar como cristiano, le dije. No se trata de cuidar el dinero, se trata de cuidar tu corazón, le dije. Puchica, me dijo vos. Ahí sí me agarraste, me dice. ¿Por qué? Porque francamente, para hablar de dinero de verdad, llama a un banquero o alguien de ese tipo, ¿vos? No un pastor. De verdad, o sea, el pastor te tiene que hablar del Señor, porque esto es lo que estamos hablando acá, ¿vos? ¿Querés hablar de finanzas? Pues yo le dije, te voy a hablar ahorita como banquero. ¿Va? Si quería que le hablara como coach, tal vez le hubiera hablado en otra. Pero ya que era también hermano en la fe, después de que le expliqué, le dije, ahora te voy a hablar de lo que creo yo realmente que es. No se trata de cuidar dinero, se trata de cuidar tu corazón, y ahí nos fuimos. ¿Por qué te digo esto? Porque las personas vamos a las iglesias esperando ir a hablar de finanzas, de cuidado de la salud, y está bueno, pues, o sea, pueden agregar como algo ahí, pero no puede ser eso el centro de la atención, porque hacen lo que dice aquí, te desvían del camino del Señor, o sea, hasta negarán al Señor. En algún momento dado podrían hasta decir, no es así. Bueno, aquí lo que el Señor trata de decir, no es que trata de decir, aquí lo que el Señor dice, y lo que no dice, no dice. Entonces, ¿a qué dice? Vamos, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. ¿Cómo negas al Señor? Olvidándote de Él. Y de sus enseñanzas. Sencillo. Desviando tu mirada de Él. Y nuevamente a vos es fácil no poder distinguir entre la verdad, y tal vez uno lo que esperaría cuando le hablan de falsas enseñanzas o falsos maestros es que le digan a uno algo totalmente contrario a lo que enseña la Biblia, y definitivamente lo es, pero es muy sutil. Es muy sutil y a veces difícil de distinguir cuando está recibiendo una verdadera enseñanza o algo que simplemente te está desviando del camino, ¿verdad? Fíjate vos que hace no mucho tiempo en la iglesia que yo sirvo, me llamaron para ayudar a una familia que tenía serios problemas financieros. Pero hicimos un equipo. Fíjate, yo no fui en calidad de pastor, que no lo soy. Había un pastor que estaba viendo la parte espiritual de ellos y hablándoles lo que la Biblia enseña, cuidando su corazón.
llamaron a un abogado para que les ayudara de la iglesia, pero en la parte legal, específicamente la parte legal. Y me llamaron a mí en calidad de banquero para hablarles acerca de cómo poder tener opciones financieras dentro de la banca para salir de su problema. O sea, el pastor sabiamente no se puso a hablarles de, mira, aquí lo que tienes que hacer es emprender y invertir. No. El pastor es pastor. Tiene que enseñar de lo que la palabra dice, de cuidar el corazón de las personas y que su corazón no se aparte del Señor. Llevarlos al Señor. Llevarlos al arrepentimiento incluso de su pecado que los llevó a esa situación. Uh-huh. Pero el pastor no solo se queda ahí. Bueno, él podría venir y decir, esta persona o esta familia necesita otros recursos. Entonces llamas a otros recursos dentro de la congregación que podrían venir a ayudar, pero que no sustituyen la parte fundamental de una persona que necesita del Señor. O sea, lo que yo les fui a decir, de ninguna manera, ni siquiera era el corazón de esto. Yo fui en ayuda. De decir, bueno, ustedes tienen este problema, quiero ver, analicé sus papeles, analicé sus documentos, analicé la deuda, les dije, estas son sus opciones. Eso no era la solución a su problema. La solución a su problema era un corazón contrito y humillado delante del Señor, arrepentido por su pecado que lo llevó ahí. Yo simplemente llevé una opción. Entonces, ojo que cuando nos vamos al revés. A vos venís y le das una solución financiera a alguien. Y también es bueno que ores vos. Al revés. O sea, no es así. Eso es tergiversar la verdad pura. Por eso empecé con las canciones, vamos. El problema no es que me mientas, el problema es que te creo, porque el problema es que nosotros llegamos con esa expectativa de ir a la iglesia, que me hablen de finanzas, que me hablen de la salud, que me hablen de ser empoderado, exitoso, cómo poder tener los 7 montes y toda cuanta filosofía hay, en lugar de ir dispuesto a oír lo que el Señor me quiere decir. Y si eso confronta mi alma y mi pecado, pues que así sea, porque eso es el verdadero evangelio. Uh-huh. No sé si lo ves, Carlos. No, sí, totalmente. Y esto no es decir que la Biblia no es aplicable a todas esas facetas de nuestra vida, porque definitivamente como cristianos tenemos distintos roles en la sociedad. Empresarios, banqueros, padres, esposos, amigos, muchos predicadores, maestros. Todos tenemos estos roles. Y yo creo que la Biblia es aplicable y puede ser llevada a cada una de esas áreas de nuestra vida. Pero creo que lo que estamos diciendo es una de las cosas o una de las formas que puedes ver que estás recibiendo una falsa enseñanza o que estás en un lugar donde no van por el camino correcto es cuando el enfoque no es tu salvación, tu corazón y la Biblia, sino que el enfoque es tips para resolver tus problemas financieros, tips para ser un mejor papá, tips para ser un mejor esposo o pare de sufrir. Hay formas, cuando uno realmente empieza a conocer la palabra y cuando uno realmente estudia la Biblia, se da cuenta que muchas de estas cosas son necesarias sufrirlas, vamos, y no todo tiene una solución inmediata o una solución de 3 pasos, o en la Biblia no te dice, Dios no quiere que sufras. El último año, ¿cuánto no sufriste vos con los cambios de trabajo, con el tema de tu mamá? Recientemente yo también con mi mamá y con cosas del trabajo, en nuestro matrimonio, ¿cuánto no hemos sufrido? Y creo que en ningún momento fuimos a la palabra para un versículo que dijera, esta es la forma de que vas a callar tu problema o esta es la forma en que lo vas a resolver. Creo que íbamos a la palabra para buscar a Dios y sostenimiento de Dios, sabiendo que eventualmente Él iba a traer una solución a nuestra vida que tal vez no era la que queríamos, vamos, pero que Él estaba ahí presente. Entonces, muchas veces hay que saber distinguir entre lo que realmente Dios quiere y nos muestra su palabra y lo que nosotros queremos escuchar. Y ahí es donde nuevamente regresamos a
a las falsas enseñanzas y a los falsos maestros, que tenés que distinguir qué es lo que te están dando. Sí. No sé si puro, Sí, no. puro Cantinflas yo, No, pero... totalmente. Y totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Lamentablemente, la mayoría de personas queremos que nos digan lo que queremos oír, no lo que realmente es. Vos tenés un problema financiero y no querés oír que vos estás en pecado y que tu vida de pecado es la que te ha llevado tu avaricia, tu codicia, envidia, egoísmo, y qué sé yo, conjunto de cosas te han llevado y malas decisiones a la deuda que tenés. Entonces vos querés oír cómo salir de la deuda, no querés oír cómo librar tu alma de eso. O sea, son cosas complicadas, ¿va? Vos, por eso dice aquí, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Mira, mano, a mí me preocupa eso, que hoy yo he visto mucha gente que dice, mira, yo no quiero saber nada de iglesia. ¿De verdad? No quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada del Señor. Porque como llegaron con una expectativa equivocada, les dieron eso que ellos esperaban, pero eso que ellos esperaban no resolvió su problema, entonces van decepcionados de Dios y de la iglesia. Y no sustenta. Y no sustenta. Yo, para los que no nos han escuchado antes, rápidamente les cuento, perdón, otra vez Salud. parte de mi testimonio. Hace 11 o 12 años, creo que ya 12 años, que falleció nuestro hijo. Teníamos un hijo de casi un año, falleció 2 semanas antes de cumplir un año, Pablo Fernando. Y hasta ese momento yo me consideraba un verdadero cristiano. Y yo llevé a ese suceso de mi vida lo que había aprendido en ese momento y las experiencias inmediatas que había tenido, vos, se va a sanar porque Dios quiere que se sane. Lo veo en la universidad y un montón de cosas, vamos. Y mira, cuando fue momento de pasar el desierto y pasar la prueba que significa el fallecimiento de un hijo, nada de eso me sustentó. Uh-huh. Y no quiero decir que la palabra no me sustentó. Y no quiero decir que Dios no estaba acá o no estuvo ahí con nosotros. Pero yo lo estaba buscando e interpretando a través de un montón de enseñanzas que no eran las verdaderas enseñanzas. Uh-huh. Que me prometían... Yo en ese momento no quería que me prometieran dinero. Yo quería que me prometieran sanidad para mi hijo. Claro. Y fue lo que... Y más de alguien te dijo. Más de alguien te ofreció. Más de alguien persona. Te lo ofreció. Fíjate que nosotros pasamos una experiencia que hoy me causa cierta hasta vergüenza. Fuimos a un servicio de no sé si de profecía o de sanidad, una cosa así, a una iglesia. Era un servicio de 2 noches y llevamos a nuestro hijo. Fuimos la primera noche y no logramos que oraran por nuestro hijo. La segunda noche nos presentamos, miramos literalmente horas antes de que empezara el servicio, con tal de sentarnos hasta adelante y con tal de llevarle a la persona que estaba ese día como invitado o invitada, no voy a decir, al servicio. Y miramos casi que ponerle enfrente a nuestro hijo así, como que si tuviéramos a Dios mismo ahí enfrente, yeah, y decirle, ore por él y sánelo, vamos. Y efectivamente logramos que nos pasaran al frente, oraron por nosotros, nos dijeron que lo veían en no sé dónde y en no sé cuánto. Y miramos, y eso para nosotros calmó, nos dio paz ese día. Como al mes falleció nuestro hijo, o tal vez un poquito más. Y ahí es donde, ok, sí, hay falsos maestros, pero lo que decís vos, o lo que decías con las canciones al principio, miénteme a vos, porque eso es lo que uno quiere escuchar. Ajá. Entonces, para no alargar más lo que les quiero decir, en ese momento que falleció nuestro hijo, para mí se derrumbó todo ese conocimiento y todo eso en lo que yo había crecido. Uh-huh. Esa promesa de que si yo hago, Dios va a hacer, que si yo doy, Dios va a dar, que si yo pongo, Dios va a poner. Y eso
me llevó a varios años de alejarme de la iglesia, y lo peor, y que hasta el día de hoy lo digo con mucho arrepentimiento, alejar a mi hijo y a mi esposa de la iglesia. Fíjate vos. Dios fue misericordioso y a través de enseñanzas y amigos como vos regresamos a la iglesia, y ahora estamos en una iglesia que creo yo que no es perfecta, como ninguna iglesia lo es, pero que nos está dando ese sustento de palabra y espiritual que necesitamos, vamos. Y hoy en día no te puedo decir que veo con ansias y con alegría cuando enfrento una prueba. Y espero en el Señor no enfrentar una prueba nuevamente como la que tuve que enfrentar hace 12 años, que fue la muerte de mi hijo. Pero estoy seguro que las enseñanzas que he recibido en donde estoy ahora y en los años que he recorrido recientemente son mucho más sólidas y verdaderas que lo que recibí, como dijiste vos, en 20 años de carrera, vamos. Pero buscar la verdadera doctrina y buscar personas y amigos como vos que realmente enseñan lo que dice la palabra ha hecho la diferencia. Y fíjate vos que esto es bien interesante, porque si vos te basaras en lo que te dijo el orador, te voy a decir, no sé, el predicador, entonces te decepcionas de profeta, te decepcionas de Dios, vos. Y cuando ahí lo que hizo fue un acto de él. Sí. Y tal vez él, no va a hablar mal, tal vez él lo creía, vamos. Pero no es lo que Dios dice en su palabra. Por eso te digo, lamentablemente vamos con una expectativa equivocada. Y lo peor es que como vas con esa expectativa, y hay falsos maestros que saben dónde tocar, vamos, qué fibras tocar. Entonces ya saben también que estás dispuesto a cualquier cosa por eso. Y por eso el versículo 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Entonces, como ya saben qué teclas tocar, vos, porque vos estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de eso, entonces es muy fácil también pedirte a cambio de dinero, ¿no? Sí. Y ahí es donde vos ves, no, y no siempre, pero vos ves cosas que sí a mí personalmente me produce cierta incomodidad de ver pastores multimillonarios con congregaciones donde la gente no es multimillonaria, vamos. ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo pasó eso? O sea, simplemente es conjunto de manipulaciones y de cosas en donde sucede esto, ¿verdad? Donde la gente va a dejar su dinero con tal de conseguir o que les digan eso que quieren oír. O sea, estás pagando porque te digan lo que te quieren decir. Es como aquel que va porque le lean las cartas, ¿vos? Entonces paga por el servicio y te dicen lo que vos querés oír. Y te vas contento porque te dijeron lo que querías oír y pagaste por ese servicio. Al final de cuentas están prestando un servicio, así vos. Pero lamentablemente esto sí existe. Hoy no vamos a juzgar, como dijiste al inicio, no queremos juzgar a nadie, pero sí hay mucho de eso en el ambiente. Tristemente esto bota la idea del evangelio correcto. Tristemente hay gente que no quiere saber del evangelio porque cree que todo es lo mismo, que todo es dinero, que todo es mentira, que todo es manipulación. Tristemente hay más gente pensando que somos eso. Y lo dice acá, por culpa de esos falsos maestros. Sí, por culpa. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, Carlos? Enseñar correctamente la palabra del Señor sin tergiversar tal cual nos lo decía en el versículo anterior, no dando nuestra opinión, sino lo que la Biblia dice. Por eso acá, cada vez que hemos leído el tema de las cartas a los bad boys, hemos intentado ir a lo que el texto dice, tal como lo dice, en la secuencia que lo dice, porque realmente esta es la manera de entender la verdad y no que me manipulen la verdad. Más adelante este capítulo habla sobre cómo, justamente aquí dice, ¿verdad?, que la destrucción no tardará en llegar a ellos. Habla como Dios castigó a los ángeles caídos, a los ángeles que tomaron partido con Satanás. Luego castigó al mundo en la época de Noé. Y de Lot. De Lot, a Sodoma y Gomorra.
Y así sucesivamente, Dios dice, bueno, a todos les ha tocado su día, a estos también les va a tocar, ¿verdad? Y aquí quiero contarles que les va a tocar a ellos y les va a tocar a los que estemos del lado equivocado de la historia. O sea, yo no soy falso maestro, me salvé. No, pero pecado es pecado, vamos. Sí. Y ese es otro episodio, vamos. Y yo sí creo que tal vez dentro del para el corazón de Dios hay cosas que son más dolorosas que otras, y creo que ver falsos maestros llevar a las ovejas a un falso redil y lejos del verdadero camino, creo que para el Señor ha de ser particularmente doloroso. Pero al final el pecado es pecado, ¿vos? Entonces ese juicio del que habla de los ángeles de la época de Noé, donde creo que se salvó a 7, creo que es lo que dice, sí, la familia. Y Lot, eso nos va a llegar a todos. O sea, ¿y de qué lado vamos a estar de ese juicio? Así es. Y solo en el último versículo de este capítulo, hablando justamente de este grupo de personas, tanto los falsos maestros como los que les podemos creer a los falsos maestros, dice, demuestran que es cierto el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué menciona esto? Porque, fíjate, el Señor nos libró de nuestro pecado, el Señor nos libró de la muerte, el Señor nos libró de toda condenación, pero nosotros queremos volver ahí, queriendo oír otra vez que nos digan aquello que nosotros siempre hemos querido creer, en lugar de creer en la salvación que solo viene por medio de Jesucristo. Y de verdad, para mí este es un versículo muy fuerte, muy golpeador, ¿vos? Porque yo digo cuántas veces yo he vuelto a mi vómito, queriendo otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, queriendo, tal vez esta vez sí la voy a pegar. O sea, como no pareciera que no saliera del mismo círculo. Y te lo digo tanto como oyente, como también como maestro, ¿vos? O sea, no es que yo sea un gran maestro de que enseñe por todos lados, pero en este momento estamos enseñando. Y debo tener cuidado, y soy consciente que debo tener cuidado al sentarme a hablar aquí con vos, como al pararme a hablar con alguien, de no hablar tonteras. Porque si no estoy volviendo a ser el perro que vuelve a su vómito. Sí. El cerdo que vuelve, ya después de haber sido lavado, que vuelve a su chiquero. Si volvemos a lo mismo, si no tenemos el cuidado de hablar del Señor tal cual Él es, presentarlo a Él y no a nosotros. Totalmente. De hecho, a partir del último versículo que vos acabas de leer es el versículo 22, pero más o menos a partir del versículo 12, y no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero los invito a leer, explica o se extiende en cómo los pecadores muchas veces somos como animales irracionales. Así es. Que regresamos. Y empieza a partir del versículo 12 a dar una descripción bien gráfica de cómo nos vemos cuando nos comportamos de esta forma. Y llegamos a tal punto que no nos importa vivir en ese pecado, ya sea de falsa enseñanza, de cualquier tipo de pecado. Creo que aquí nuevamente el juicio nos va a llegar a todos, ¿vamos? Creo que es particularmente gráfico cuando habla de los falsos maestros, porque nuevamente creo yo que eso va a ser algo que particularmente ofende al Señor. Pero termina diciendo eso, vamos, el perro, y en mi Biblia está hasta en negrías y en mayúsculas, el perro vuelve a su propio vómito, como diciendo, así de repugnante es el pecado. Así. Y así de repugnante te ves cuando volvés y volvés y volvés y volvés a lo mismo, pretendiendo estar en rectitud. O sea, así es. Pretendiendo que sos de los míos, pero no, sos un animal que vuelve a comerse su propio vómito. Ahí es. O sea, así de repugnante es el pecado muchas veces. Así es. Y quiero regresar a los primeros versículos que vos los mencionaste, de que el Señor no nos escribe todo esto para condenarnos, más bien aquí hay una esperanza, porque fíjate lo que vos dijiste aquí. En el versículo 5
Dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Y esto es interesante, babos, porque el mundo entero está doblegado hoy, y lo ha estado, a todo este conjunto de mentiras, de avaricia, de codicia, de lujuria. Pero dentro de todos, Dios elige a quién salvar. Y Dios ha elegido. ¿Y cómo sabes que has sido elegido para ser salvado? Porque crees en el Señor Jesucristo como su Salvador. Si no creyeras eso, si creyeras en cualquier otra cosa, si crees en que tu bondad, tu estatus, tu posición, en cualquier otra cosa, podrías estar en duda. Pero si crees que solo por Cristo y solo en Él es tu forma de salir de toda esta burbuja de mundo, te digo, es muy probable que seas estilo Noé y su familia. Que te vas a salvar. Que te vas a salvar en esa barca donde también animales se salvaron. ¿Ves? A pesar de que más adelante dice el tema de los animales, vamos, sí, también animales se salvaron. También yo me puedo salvar. O sea, entonces, hasta vos. Hasta yo que parezco animal. Entonces hay esperanza. Sí. Esto es más que condenación, porque sí, hay una parte condenatoria a todo falso maestro que está haciendo perder a la gente y que nos hace poner cuidado, pero también hay una esperanza para aquellos que ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que esas son las buenas nuevas, vamos, y ese es el evangelio, que tenemos una esperanza en el sacrificio del Señor en la cruz. Así es. Por nosotros y por nuestros pecados. Así es. Y con eso puedes vivir. ¿Vamos? Y también cuidando de no caer en ser de estos animales que vuelven a su propio vómito. Así es. Toda vez vos veas, te mantengas en esa fe, en esa esperanza, escuches buenos maestros, buenos predicadores, que los hay, sí, que te hablen de eso, vas en la barca correcta, vos. Sos de los que te vas a buscar lo mismo que has venido oyendo N veces, el vómito ese. Sí. Entonces ya sabes para dónde vas, o sea, es... Y aquí definitivamente hay una función y un ministerio de pastor y de maestro, y hay gente que está en esa función y en ese ministerio que gracias a Dios los tenemos para enseñarnos, y ojalá todos podamos estar en una iglesia donde hay maestros y pastores que realmente se preocupan por nuestro corazón y lo que estamos aprendiendo. Así es. Y alimento espiritual que estamos recibiendo. Pero no solo ellos están encargados de nuestro crecimiento espiritual. A mí hay un grupo que siempre me traigo a colación en estos casos, y son los de Berea. Sí. En Hechos 17, 11 al 12 dice: los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Entonces muchos de los judíos creyeron, y también muchas mujeres griegas importantes de sus esposos. Y en otra parte de la Biblia dice: sean como los de Berea. No se queden solo con lo que dice Luis. Definitivamente no se queden solo con lo que les digo yo. Por favor, sean como los de Berea. Estudien ustedes también la palabra. Y cuando uno va a la base bíblica y busca una interpretación saludable de las escrituras, no, ahí pierde. O sea, realmente cuando uno también estudia, el llegar el domingo a tu iglesia a recibir la enseñanza de un pastor, de un predicador, de un maestro, yo siempre digo, es como que la guinda del pastel, porque vos ya pasaste toda la semana orando, estudiando, leyendo, hablando de esto. Entonces ya cuando llegas el domingo, indistintamente del tema que te toque escuchar, vos dices: sí, esto lo aplico a mi vida por esta y esta razón, ¿no? O sea, haces vos tu mismo resumen y decís: esto me funciona. Y a partir de ahí puedes empezar una semana nueva tratando de aprender un tema nuevo conforme a la Biblia. Así es. Pues ya como conclusión, yo me quedo con... si yo voy a un lugar donde se predica Cristo, el evangelio puro, la salvación a través de Cristo y solo a través de Cristo, nos vamos a la escritura real, yo creo que estoy en un lugar seguro.
Es como cuando vos entras a un lugar donde todo se mira que está limpio, está protegido y vos te sentís tranquilo porque ahí todo está bien. Distinto cuando vas a un lugar en donde aquí me van a poner, ¿va? Eso siento cuando entro a un lugar y me hablan de una cosa que no es lo anterior. Les invito a que puedan leer las escrituras, el evangelio verdadero, para poder saber distinguir entre lo uno y lo otro. ¿Vamos? Aún uno muchas veces puede ser engañado por sus propios deseos, pero el evangelio, la lectura constante, ser expuesto constantemente al evangelio te hace poder distinguir. Es como lo que hablábamos del billete, ¿vamos? El billete falso con el billete verdadero. Mientras más expuesto estés al billete verdadero, podrás detectar fácilmente el billete falso. Lo mismo es con el evangelio. Mientras más sana doctrina escuches, y yo puedo recomendar predicadores que para mí han impactado mi vida: Pastor Sugel Michelén, Miguel Núñez, Paul Washer, John MacArthur. John Piper, John MacArthur, Tim Keller. Sí, los Avengers de la fe, dijo. Y que no son los únicos, y que son hombres, también se pueden equivocar. O sea, no los estoy endiosando, ¿vamos? Pero quiero abiertamente decir en este podcast, sí hay recursos buenos. O sea, no se quede solo con un mensaje por aquí, un mensaje. No. Busque intencionalmente. Hay buenos recursos. Yo siempre he dicho, para mí el nombre de este podcast, Romanos 3:10, surgió de una serie que oí 2 años y medio del pastor Sugel Michelén de la carta a los Romanos. Todavía al día de hoy, cada vez que necesita mi alma volver a conectar, vuelvo ahí a esa serie, ¿vamos? Y sé exactamente los mensajes que cambiaron mi vida. Me vuelven a retumbar en la mente, en el corazón, me vuelven a hacer explosiva en la mente. Y no dejan de ser relevantes nunca. Sí, entonces ahí fue donde entendí esto. No hay justo ni siquiera uno, ¿vamos? Y ahí fue donde han surgido muchas cosas. Entonces yo sí invito a la gente a que vayan al verdadero evangelio, busquen el verdadero evangelio y se expongan al verdadero evangelio para que realmente puedan disfrutarlo, conocerlo, y entonces ya sabrán solitos distinguir. Y se siente la diferencia, ¿vamos? Yo entre las cosas que me gustan es alguna vez o hace poco, en el episodio pasado creo que contaste que me gusta coleccionar juguetes. Sí. Y a veces también me gusta coleccionar tenis, ¿vamos? Y los tenis de calidad y de origen de marca, se siente la diferencia a unos tenis que no lo son. Claro. Lo mismo pasa con el evangelio. Vos ves un tenis original y ves un tenis que no es original y se ve la diferencia, o se siente, se toca, se huele incluso. Claro. Y lo mismo pasa con el evangelio. O sea, si vos ves una verdadera enseñanza, el verdadero evangelio, se siente la diferencia. Se siente la diferencia en lo que están hablando, a quién le están hablando, de quién están hablando a vos y cómo se aplica a tu vida y lo que te promete al final de la enseñanza de esa aplicación. Entonces, nuevamente, esto no es una crítica contra nadie. Al contrario, es una exhortación a nosotros mismos primero, a que nos mantengamos, mientras hablamos de estos temas y mientras podamos la oportunidad de hacer este podcast, que nos mantengamos en el lado verdadero de la enseñanza. O si es que a alguien le estamos enseñando algo, ojalá ese sea el caso. Y si no lo estamos haciendo, avísenos. Mire, fíjese que también. Ahí dijo están hablando usted, chanfleado. Cabal, pues para eso estamos. Claro, ¿vamos? somos un podcast. Siempre y cuando usted esté donando, no importa, diga lo que quiera. No, pero de verdad, como lo debería, o sea, todo lo que habla, vaya a la escritura, lea este capítulo completo y déjenos sus comentarios por ahí. Yo sé que este capítulo da para comentar muchas cosas, pero lo más importante es que usted busque el verdadero evangelio. Así que los invitamos a que comparte este episodio y toda la serie y todo lo que nosotros hacemos para que alguien más también pueda beneficiarse de esto. Y si nos quiere ir a refutar en persona, lo esperamos en el desayuno todos los jueves a las 7 de la mañana en San Martín de Majadas. Ahí los 11. esperamos. Gracias, Wicho. Nos vemos entonces en el final de esta serie, en el 135, la próxima semana. Así es. Hasta pronto.